Hola, muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy comenzamos una nueva sección, la sección de dinámica. La dinámica se encarga de estudiar las causas que originan el movimiento, y para ello lo que vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre los objetos. Una parte importante en las fuerzas es que no debemos olvidar es que eran magnitudes vectoriales, que a diferencia de las magnitudes escalares, que quedaban bien definidas con un número y su unidad, como por ejemplo la masa o la temperatura, es que cuando nosotros estamos determinando la fuerza que actúa sobre un objeto, no solo nos basta dar un número y su unidad, por ejemplo 80 newton, sino que además tendremos que decir en qué dirección y qué sentido está actuando esa fuerza sobre el objeto para ver cómo será el movimiento de este cuerpo. Es por ello por lo que al principio, cuando en un objeto tengamos diferentes fuerzas, tengamos que ser capaces de sumar vectores, multiplicar un vector por un número, representar las coordenadas de estos vectores en los ejes de coordenadas, trabajar con ángulos, trabajar con trigonometría, y es por eso por lo que los primeros problemas que vamos a comenzar resolviendo son básicamente de matemáticas, de operaciones básicas con vectores. Nos vamos a enseñar a sumar, a multiplicar y a expresar y representar en función de su tamaño y de su ángulo. Para ello, lo que nos vamos a guiar es de una especie de ejercicios muy sencillos y además de una herramienta que es potentísima, que es GeoGebra. GeoGebra me va a permitir representar estos vectores y además obtener los resultados de forma analítica, de forma que cuando también los podáis usar vosotros en casa, tengáis rápidamente los resultados y podéis aplicarlo a vuestros propios problemas. En este ejercicio me dicen que tenemos un vector de coordenadas cartesianas menos 7, 8 y me piden que lo represente gráficamente en este eje de coordenadas. Me dicen que exprese las coordenadas del vector con vectores unitarios y finalmente que determine el módulo del mismo. Vamos a ir despacito y vamos a quererlo definido. Mirad, cuando a mí lo que me piden es que represente gráficamente un vector, lo primero que debo recordar es que un vector no es más que un segmento orientado con un origen y un extremo. El extremo siempre es fácil de encontrar porque coincide con las coordenadas del punto. Y el origen también es muy fácil de encontrar porque el origen del vector siempre lo vamos a centrar en el origen del eje de coordenadas. Esto va a ser de gran utilidad cuando resolvamos problemas de dinámica, puesto que los ejes de coordenadas en los problemas de dinámica en su gran mayoría se van a encontrar en el centro de masas del objeto. Así que cuando representamos un vector, lo que estamos uniendo es el origen con el extremo del punto. Hasta aquí no hay ningún problema. Como nos piden que representemos el vector menos 7, 8, lo que tendré que buscar serán 7 unidades en el eje de la X y 8 unidades positivas en el eje de la Y. Bien, una vez que hacemos eso, lo que nos interesa es tener muy claro cuáles son sus componentes cartesianos en el eje de la X y en el eje de la Y, como estáis viendo aquí. Sin embargo, en los problemas de dinámica no solo van a aparecer números, sino que también en alguna ocasión nos van a aparecer letras. Por ejemplo, la masa, nos va a aparecer la intensidad del campo gravitatorio, el coeficiente de rozamiento. Y por eso es más adecuado, en vez de representar un vector simplemente con sus coordenadas cartesianas, representarlo como vienen aquí en función de vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector de módulo 1 y que coincide con el eje de coordenadas. Así, las coordenadas del eje X van a ir con la Y latina y las coordenadas del eje Y van a coincidir con el vector unitario J. De forma que cuando nosotros multiplicamos una coordenada por el vector unitario correspondiente, tenemos su formación. En el siguiente paso lo que nos piden es que calculemos el módulo del vector. ¿Qué es el módulo del vector? Bueno, pues para eso lo que recurrimos es un poco a Pitágoras. Si recordáis, el teorema de Pitágoras, en el caso de triángulo rectángulo, lo que me decía era que el valor de la hipotenusa era igual al cuadrado de los catetos. Pero ¿quién me representa la hipotenusa? Pues la longitud del vector.
Así que si yo quiero calcular la longitud de este vector, del vector A, lo que tendré que hacer es elevar al cuadrado las dos componentes, sumarlas y calcular su raíz. Y así tenemos calculado todo lo que nos iban pidiendo. Eso es todo para hacer el primer problema. ¡Hasta luego!